Entonces, bueno, como les comentaba, existen varios tipos de interrupciones en el 8086. Las primeras son las interrupciones por hardware, ¿no? Que como les mencionaba, pues es de la misma manera es el mismo, digamos, el mismo mecanismo de las interrupciones que vimos el día de ayer, en donde, bueno, pues el procesador posee un pin dedicado exclusivamente a atender las señales que se generan debido a las solicitudes que hacen los dispositivos de entrada y salida, ¿no? En nuestro ATmega 8, si ustedes recuerdan, pues había dos pines nada más, es decir, teníamos interrupciones 0 y 1. Sin embargo, en el 8086 tenemos 16 pines, es decir, tenemos hasta desde el 0 hasta el 15 posibles pines, o del 0 hasta el 15 posibles entradas para atender dispositivos de entrada y salida, ¿no? Desde luego en una computadora, que es donde, pues digamos, estamos programando, pues hay diversos dispositivos. Está el temporizador, está el teclado, está el ratón, están los puertos de comunicaciones, el USB, los puertos seriales, y bueno, otros muchos más dispositivos, ¿no? La tarjeta de video, el disco duro. Todos esos dispositivos de alguna manera utilizan estos canales para poder comunicarse con el procesador y que eventualmente el procesador atienda sus solicitudes, ¿no? Entonces, en el 8086, bueno, tiene una mayor cantidad de canales para interrupción, ¿no? Esas, digamos, serían las interrupciones por hardware, ¿no? Después vienen otro tipo de interrupciones que se les conoce como interrupciones internas o excepciones. En este caso, digamos, este tipo de interrupciones son las que se generan, si lo quieren ver así, de manera interna en el procesador, ¿sí? ¿Y qué tipo de interrupciones se generan o qué tipo pues de problemas podrían ocurrir dentro del procesador? Pues uno de ellos podría ser, por ejemplo, la división entre cero, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ejecutan por ahí una instrucción de división, que en el 8086 existe, si ustedes ejecutan una instrucción de división y el divisor es cero, ¿sale? Entonces, bueno, pues en este caso se tendría que hacer algo porque cualquier número dividido entre cero, bueno, pues eso no tiene resultado, ¿no? Entonces el procesador de alguna manera pues va a tener que hacer algo, genera una interrupción interna y alguien debe de atender esa interrupción, ¿no? Generalmente quien atiende esa interrupción, bueno, pues es el sistema operativo, ¿no? Pero recuerden que nosotros estamos programando un nivel bastante bajo en donde pues no existe sistema operativo, ¿no? Entonces, ni modo, nuestro programa tendrá que atender esa interrupción que se genera de forma interna, ¿no? Otra interrupción que se genera, bueno, otra interrupción interna es la de traza, ¿sí? O depuración de programas. Entonces, si yo quisiera trazar o depurar mi programa, bueno, pues puedo activar una interrupción interna y lo que hace esa interrupción interna es, digamos, generar una señal después de que se ha ejecutado una instrucción. Entonces, de esta manera, al ir generando señales cada que se ejecute una instrucción, pues yo podría poner en el código de atención de esa interrupción, yo podría poner el código adecuado para ir trazando mi programa, para ir viendo cómo va, digamos, cómo se van modificando los registros, qué valores van tomando, es decir, cuál es el flujo de mi programa, ¿no? De esa manera yo podría trazar mi programa y por lo tanto en tratar de localizar errores o tratar de localizar problemas, ¿no? En los programas. Otra interrupción interna, ya les había yo comentado, es la interrupción no enmascarable, ¿sí? O NMI, sus siglas en inglés. Entonces, esa interrupción no enmascarable también es una interrupción interna y sucede, por ejemplo, cuando la memoria tiene problemas, ¿no? Entonces, no todas las memorias, hay memorias que sí son, digamos, pues especializadas en el sentido de que si se guarda un dato, no nada más se guarda el dato, sino también se guarda, digamos, algunos bits que se les conoce como de redundancia, con la finalidad de que cuando se recupere el dato, bueno, se verifica esa redundancia para ver si efectivamente, el dato que se almacenó, pues es el correcto, no es el que estoy yo recuperando, ¿no? Hay muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, también una interrupción es cuando ustedes acceden a alguna localidad de memoria que no les corresponde. Bueno, ahí se genera una interrupción en este caso, de fallo de memoria, ¿no? De que por ahí ustedes trataron de acceder a alguna región que no les pertenece y ni modo, se ejecuta un fallo de segmento, ¿no? Que se le llama, ¿no? Otra interrupción, esas tal vez ya las discutirán más adelante en sistemas operativos o ya las debieron de haber discutido. Es cuando, por ejemplo, la mayoría de las computadoras hoy en día manejan un esquema de memoria que se conoce como paginación, en donde puede ser una segmentación paginada o simplemente la paginación.
Y la idea de la paginación es manejar pequeños bloques de memoria, ¿sí? De tal manera que si tu memoria pues, es pequeña, no cuentas con la cantidad suficiente de memoria, bueno, el manejar la memoria a través de páginas o de pequeños bloques de memoria te permite, digamos, comunicarte con el disco duro para bajar y subir las páginas, ¿no? Sin embargo, el diseño es tal que cuando tu programa de alguna manera requiere un dato y ese dato pues está en una página que está en el disco duro, bueno, pues el procesador de alguna manera se da cuenta, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma, y si no encuentra la página a la que hace referencia, pues lanza una interrupción interna, ¿no? Esa interrupción interna básicamente se conoce de fallo de página. ¿Y quién es el que la debe de atender? Bueno, no la atiende tu programa, la tiene que atender el sistema operativo. El sistema operativo es el que de alguna manera va a administrar las páginas, es el que decide qué páginas están en memoria o qué páginas se bajan a disco duro, ¿no? Pero bueno, ya muchas de esas cuestiones que involucran seguridad ya no trabajan en el 8086, sino recuerden que esas cuestiones de seguridad ya trabajan en otro modo, que se le conoce como modo protegido, ¿no? Entonces ese digamos es un modo, bueno, esa forma de trabajar del procesador es muy característico de los procesadores actuales, ¿no? Que trabajen en modo protegido en lugar de trabajar en el modo real que se le conoce, que es el que nosotros estamos manipulando, ¿no? En el modo real, pues ni modo, nada más tenemos segmentos y son los segmentos que hemos venido utilizando, ¿no? Es por una parte. Bueno, otro esquema de interrupciones son aquellas que se conocen por software, ¿sí? Las interrupciones por software, bueno, como su nombre lo indica, nuestros programas, nuestro software que nosotros desarrollamos, son capaces de llamar a esa interrupción, son capaces de ejecutar, digamos, el código de atención de la interrupción. Y eso se logra a través de una instrucción, y la instrucción se conoce como int. Int y el número de interrupción, ¿sale? ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, dentro del 8086 tenemos tres tipos de interrupciones, ¿sí? Hardware, internas o excepciones, y por software, ¿no? En el ABR tenemos también interrupciones por hardware, que son las que vimos ayer, y también tenemos interrupciones internas, ¿sí? Pero bueno, no las vamos a ver como tal, las interrupciones internas son, digamos, más interesantes, son más importantes las interrupciones por hardware. Una interrupción interna, por ejemplo, en el microcontrolador, digamos, es que tiene, digamos, pues tiene un mecanismo que permite estar monitoreando el procesador, en este caso el ABR, y si eventualmente el ABR se traba o de repente ya no, vamos, ya no continúa o ya no avanza con la ejecución de las instrucciones, bueno, pues se puede lanzar una interrupción interna, que es la que de alguna manera resetea el ABR, ¿no? Para que, digamos, salga de ese estado de, pues, de error, ¿no? Pero bueno, no los vamos a ver en este curso, digo, no hay mucho tiempo, entonces en el ABR solamente nos quedamos con las interrupciones por hardware, ¿no? Aquí en el 8086 pues creo que son un poquito más interesantes y vamos a tratar de ver los tres tipos de interrupción. Perdón, en lugar de ver interrupciones por hardware en el 8086 vamos a ver las internas y las de software, ¿no? Como para complementar, digamos, ambos casos. Entonces, nuevamente en el ABR veremos las de hardware y en el 8086 veremos las interrupciones internas y las de software, ¿no? Yo creo que sí vamos a ver un poquito de hardware en el 8086, pero bueno, ya les comentaré cómo, porque vamos a utilizar, digamos, el temporizador del procesador. Lo mismo vamos a usar el temporizador del ABR, ¿no? Pero bueno, digamos que para el 8086 las que me interesan son las internas y las de software, ¿no? Digamos, principalmente, y para el ABR las de hardware. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Entonces, si ustedes recuerdan de la clase de ayer, pues cuando se genera una señal, un cambio por ahí, el procesador lo detecta, ¿sí? Y ese cambio o eso que está detectando, pues básicamente es, digamos, una llamada que le hace algún dispositivo al procesador. Y la intención básicamente es que pueda atender el procesador ese dispositivo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo atiende el procesador del dispositivo? Pues básicamente con un pequeño procedimiento, ¿no? Y ese procedimiento debe estar localizado en algún lugar dentro de la memoria del procesador, ¿sí? Entonces, para que el procesador, digamos, se entere de en dónde está ese procedimiento, existe algo que se conoce como tabla o vector de interrupciones. Y si ustedes recuerdan la tabla o el vector de interrupciones dentro del procesador ABR, pues se encuentra en las primeras direcciones de la flash, ¿sí? Entonces ayer les comentaba que la dirección 0 corresponde a la interrupción de reset del ABR, del microcontrolador, ¿sí?
Es decir, si ustedes, por desgracia aquí no tenemos de forma física el procesador, pero bueno, si lo hiciéramos de forma física tenemos que ponerle un botón de reset, así como las computadoras, la mayoría tienen o algunas tienen, un botón de reset para reiniciar el equipo, ¿sí? Entonces cuando ustedes reinician el equipo, esa es una interrupción que se genera y lo que hace el procesador entonces es irse a la tabla de vectores de interrupción y ejecutar el código que hay ahí, ¿no? En este caso, ese vector para la interrupción reset corresponde a la dirección 0, ¿sí? De la memoria flash o de la memoria de código en donde vamos a colocar nuestro programa. De ahí que yo le haya puesto 000 y un salto hacia el código, digamos, que va a atender esa interrupción de reset, que ya sabemos que es mi programa propiamente, ¿no? Después, para la interrupción 0, el vector correspondiente se encuentra en la dirección 1. Para la interrupción 1, el vector correspondiente se encuentra en la dirección 2. Entonces, si se detecta una interrupción 0, bueno, pues el procesador automáticamente detiene lo que está haciendo, se va a la primera dirección de la flash, a la primera dirección en donde tengo mi código, y ejecuta la instrucción que ahí se localice, ¿no? Y generalmente el código que ahí debería de estar, pues es un salto hacia la instrucción o hacia el procedimiento que debería de ejecutarse una vez que se genera la interrupción, ¿no? En el procesador Intel sucede, o bueno, en el 8086 ocurre algo muy muy semejante, ¿sí? Entonces, en el procesador Intel, pues también tenemos nosotros pues una memoria, ¿sí? La diferencia con respecto al AVR es que en el AVR la primera dirección, digamos, estaría colocada la primera instrucción que se va a ejecutar una vez que se lanza la interrupción, ¿no? Entonces déjenme colocar por aquí el AVR. Entonces por aquí está el AVR, recuerden que la memoria es de 16 bits. Y entonces lo que hace el AVR una vez que se llama la interrupción, pensemos, esta es la dirección 0, esta es la dirección 1, por lo tanto en la 1 está la interrupción 0, ¿sí? Lo que hace el AVR es irse a la dirección 1 de la memoria de código y ejecutar, ojo, ejecutar lo que ahí se encuentra, ¿sí? Entonces, como va a ejecutar lo que ahí se encuentra, pues bueno, lo más conveniente es poner un salto, ¿no? Un RJMP. ¿A dónde? Pues al procedimiento que va a atender esa interrupción y bueno, pues ya se ejecutará lo que se tenga que ejecutar. Yo diseñaré mi procedimiento y el procedimiento, recuerden, siempre debe de terminar con la instrucción IRET, ¿no? Si ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué sucede entonces en el 8086? Bueno, en el 8086 igual sucede algo semejante, ¿sí? Una vez que ocurre una interrupción, pues también nos vamos a las primeras direcciones de memoria. Sin embargo, a diferencia del AVR, lo que existe en el 8086 no es una instrucción, sino es una dirección de memoria que corresponde a la dirección en donde se localiza el código de atención, ¿no? Entonces, en el 8086, si ustedes recuerdan, no vamos en palabras de 16 bits, vamos en bytes. Entonces, por acá tengo 8 bits, ¿sí? Y entonces lo que yo estaría almacenado primero sería el desplazamiento de donde se encuentra el procedimiento. Déjenme ponerle IP para indicar que es el desplazamiento. Y son 4 bytes. Recuerden que son, son 2 bytes. Recuerden que son registros de 16 bits, ¿sí? Entonces por acá estaría IP, ¿sí? Los 2 primeros bytes corresponden a la dirección IP. Y los siguientes 2 bytes corresponden al segmento en donde se localiza el procedimiento. Déjenme ponerles ese, ¿sale? Ahora bien, eso sería, digamos, para una interrupción. La pregunta interesante es, oye, ¿pero cuántas interrupciones hay? Bueno, en realidad existen 256 interrupciones. Iniciando con la interrupción 0 y terminando con la interrupción 255. Entonces, quiere decir que si aquí tengo 256 interrupciones y si cada interrupción requiere de 4 bytes para indicar tanto el segmento como el desplazamiento, entonces en total el vector de interrupciones de la memoria son 1000 bytes, ¿no? Lo que se están ocupando. Empezando de la dirección 0 hasta la dirección 3FF, ¿no? Sería la última dirección en hexadecimal, ¿no? Si es que los cálculos no me fallan. Sí, más o menos, no sé si tengan con esto. En el AVR, en el procesador 8086, en ambos, en la memoria de código para el AVR, en la memoria para el 8086,
las primeras direcciones corresponden al vector de interrupciones. En el ABR lo que ahí se coloca son, digamos, la instrucción que debe de ejecutar una vez que se manda a llamar a alguna interrupción, ¿no? Eso sería en el ABR. En el 8086 lo que ahí se guarda son las direcciones en donde se localiza el código de atención de interrupción, ¿vale? Ahora bien, así digamos a grandes rasgos sería el manejo de interrupciones entre el ABR y el 8086. Ahora bien, como les decía, pues me interesan las interrupciones por hardware, me interesan las interrupciones internas, ¿no? La primera, pues digamos, los primeros 4 bytes del vector de interrupciones en el 8086 corresponden a la interrupción 0. Los siguientes 4 bytes, bueno, pues corresponderán a la interrupción 1, los siguientes 4 a la 2, los siguientes 4 a la 3, etcétera, etcétera, así hasta llegar a la interrupción 255. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué se guarda o qué hace la interrupción por la interrupción 0? Bueno, la interrupción 0 es la famosa división entre 0, ¿no? Entonces, si ustedes realizan una división, ¿sale? Y esa división resulta que van a dividir cualquier cosa entre 0, se activa la interrupción. El procesador entonces viene a este vector, ¿sí? Viene a este vector, ¿sí? O a esta posición de memoria, si ustedes lo quieren ver así. Extrae 4 bytes que representan segmento y desplazamiento de donde se localiza el código de atención de dicha interrupción, ¿sí? Y el código de atención de dicha interrupción, bueno, pues hará lo que tenga que hacer y lo mismo, ¿no? Tendrá que finalizar con un IRET, ¿no? Con una instrucción, digamos, especial para pues bueno, extraer todo lo que se haya guardado en pila, ¿no? Que si se fijan en este caso, pues tiene que almacenar en la pila el segmento, tiene que almacenar en la pila el desplazamiento y además se guarda el registro de banderas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy, muy importante, ¿no? Entonces, no ejecuta la instrucción call como tal. La instrucción call, recuerdan que si hace un salto cercano, solamente guarda el segmento, perdón, el desplazamiento. Si hace un salto lejano, guarda tanto segmento como desplazamiento. Y ustedes, cuando mandan llamar una interrupción, también se guarda segmento y desplazamiento, pero además se guarda el registro de banderas, ¿no? Entonces, digamos, se guarda un par de bytes más, ¿no? Ahora bien, entonces, bueno, pues convendría, digamos, pues ver cómo puedo echar a andar esto de las interrupciones, ¿no? Entonces, ya que ya tengo preparado un código, ya lo subí, está en la página, se llama ejemplo, si no mal recuerdo, ejemplo 03 o ejemplo 3. Entonces, en el ejemplo 3 ustedes podrán seguirme, digamos, para que ya no estén codificando, ya lo he subido. Y déjenme se los muestro, creo que es este. Sí, es este. Déjenme cerrar esta ventana. ¿Sale? Entonces ya está arriba este ejemplo. Sí. ¿No? En el ABR. Tú, por ejemplo, puedes colocar aquí tu código así tal cual. No sé, por ejemplo, acá tu LDI, un move, un out. Así sin ningún problema, ¿no? Un BR, no sé qué, etcétera, etcétera. Todas tus instrucciones, ¿no? Y todas esas instrucciones, si te fijas, pues estarían, digamos, sobreescribiendo, ¿no? Porque esta es la dirección 0, la 1, la 2. Estarían sobreescribiendo, estarían sobre los vectores de interrupción, ¿no? Que era lo que estábamos haciendo al principio. Y yo por eso les decía al principio, pues pónganle un JMP, un RJMP reset o algún etiqueta o main, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso si es una tontería? Bueno, háganlo porque más adelante ya no va a ser una tontería, más adelante va a estar relacionado con los vectores de interrupción, ¿no? Pero bueno, tú podrías colocar así tu código tal cual, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y el chiste es que no actives las interrupciones, porque si activas las interrupciones y se genera la interrupción, por ejemplo, 0, pues tu programa brinca hasta acá, ¿no? Y empieza a ejecutar lo que hay aquí. Entonces sería algo así como volver a reejecutar, si lo quieres ver así, volver a ejecutar o a darle reset a tu programa, ¿no? Eso sería en el ABR. En el Intel no. En el Intel se guardan direcciones de memoria en donde se localiza el código de atención, ¿no? Esa es, digamos, la principal diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto es grabar esto. Se lo informo a mi código, le digo, oye, ¿sabes qué? Mi programa va a empezar en el desplazamiento 7C00, ¿sale? No importa el segmento, el que importa o el más importante es el desplazamiento.
Y ya tomando esto en cuenta por el parte del compilador o por parte del ensamblador, yo ya puedo usar las etiquetas de forma indistinta, ¿no? Bueno, de manera sencilla, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ya el compilador tomando ese número, él ya dirá, ah, perfecto, entonces tengo que sumar, tengo que restar para encontrar exactamente la posición de las etiquetas, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya no necesito calcular la IP, ya se lo dije, esta es la IP, ¿no? Y lo que sigue, pues es lo de siempre, inicializar la pila, ¿sí? Y la idea ahora será, o el ejemplo trata de recuperar esa interrupción de división entre cero. Si voy a poner mi código de atención de división entre cero y voy a mandar llamar o ejecutar una instrucción que divide entre cero, ¿no? Esa es un poquito la idea de este programa, ¿no? Que si hago yo una división entre cero, bueno, pues meter el código apropiado para que el programa haga algo, ¿no? Me lo informe, no sé, me ponga yo un mensaje división entre cero o haga algo, ¿no? Algo, tome una acción, vamos, ¿no? Ante una división entre cero. Entonces, si ustedes recuerdan los pasos de ayer, pues básicamente son los mismos. Primero deshabilito todas las interrupciones globales, ¿sí? Las deshabilito todas. También tenemos aquí un registro para, digamos, para habilitar o deshabilitar las interrupciones así ya muy particulares. Sin embargo, es un poco más complicado darle ese tratamiento en el 8086 y lo voy a omitir, ¿no? Por lo pronto, lo único que voy a hacer es deshabilitar las interrupciones globales y con eso será más que suficiente, ¿no? Algo interesante, aun cuando yo deshabilite las interrupciones globales, no significa que no se puedan mandar ya llamar, por ejemplo, interrupciones por software, ¿no? Esas se pueden llamar indistintamente, ¿no? Estén o no estén activadas, yo puedo mandar a llamar una interrupción por software sin ningún problema. Pero bueno, aquí seguimos con interrupciones internas, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con las de software por el momento, ¿no? Deshabilito las interrupciones y el primer paso va a ser colocar, ¿sí? Toda esta sección de código, el primer paso va a ser colocar mi código de atención, ¿no? Es decir, el código que va a atender esa interrupción una vez que se genere. Mi código de atención está acá abajo. Es este chiquito, ¿no? Bueno, más o menos, unas cuantas líneas. ¿Sí? Entonces, déjenme, porque aquí comenté uno para hacer un experimento. Entonces déjenme ya descomentar todo. ¿Qué es lo que hace mi código de atención? Si se fijan, es un procedimiento tal cual, así común y corriente. Déjame a ver si se puede ver todo completo, sí. Es un procedimiento, se llama proc int 0, ¿sí? Lo que hace, lo que habíamos comentado ya antes, si voy a utilizar registros, bueno, pues es conveniente guardarlos, ¿sí? Conveniente guardar todos los registros que vaya a utilizar dentro de mi procedimiento. Y después el siguiente paso básicamente es mostrar un mensaje, ¿no? Entonces estoy utilizando el procedimiento print, ¿sí? En donde pues básicamente recupero el mensaje 1, lo guardo en BX. ¿Cuál es el mensaje 1? Pues división entre 0, nada más imprime división entre 0, ¿sí? Entonces recupero la dirección del mensaje, el desplazamiento del mensaje, ¿sí? Por aquí borro el CX, por aquí le asigno un valor a DL y ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces, mi función print, si se fijan, utiliza un paso por referencia. ¿Por qué? Porque si se fijan, le estoy mandando el segmento y le estoy mandando el desplazamiento. Entonces, noten, no estoy enviando la cadena, estoy enviando la dirección en donde se localiza la cadena. Por lo tanto, tengo un paso por referencia. Y tengo un par de pasos por valor, ¿sí? Entonces, el siguiente argumento, si lo quieren ver así, es la posición. Entonces, ¿en dónde voy a colocar? Bueno, si se fijan aquí con un XOR lo que estoy es borrando CX. Por lo tanto, el mensaje aparecería en la columna 0, en el renglón 0, ¿no? Entonces, esa es la posición. Y estoy colocando el color, ¿sí? El color básicamente, recuerden, es un byte, perdón, un byte, ¿sí? La parte baja del registro de 16 bits, que en este caso es DL. Y recuerden que pues, son 4 bits, ¿no? 4 bits para cada propiedad. El primero de ellos sería el color de fondo y el segundo sería el color de letras, ¿no? El 1 indica que el color de fondo es azul y el F o el 15 indica que el color de letra es blanco, ¿no? Y mando llamar print y con eso será más que suficiente para poder ejecutar mi código, ¿no? Déjenme borrar esta parte, ¿no? Se imprime, ha ocurrido una división entre 0 y ya después pues recupero todos los registros, ¿no? Que inserté en la pila, ¿no? Como aquí metí 4, bueno, pues recupero esos 4, que por lo pronto para mí son basura, ¿sí? Y después recupero los otros 4, ¿no? Que esos ya no son basura, que corresponden a lo que yo almacené para poder utilizar dentro de mi procedimiento, ¿no? Dentro de mi función.
No sé si tengan alguna duda grabar esto. Entonces ya tengo mi procedimiento, ya sé más o menos qué va a ser mi procedimiento y ya lo tengo, digamos, codificado, ya está por ahí en algún lugar de mi código fuente, ¿no? El siguiente paso ahora será actualizar ese famoso vector de interrupciones, ¿no? Entonces, es para actualizar ese famoso vector de interrupciones, pues básicamente lo que yo necesito es irme a la memoria, ¿no? Aquí está mi memoria. El byte 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Tomar o algún registro, algún par de registros para acceder a la memoria. Por ejemplo, pensemos en DS y BX, ¿sí? Y necesito posicionarme en esta primera dirección, ¿sí? ¿Por qué necesito posicionarme en esta primera dirección? Bueno, porque aquí voy a poner el desplazamiento de ese procedimiento, ¿no? De ese procedimiento de atención de la int 0, ¿sí? Después me muevo al siguiente par de direcciones, es decir, 2 direcciones abajo. ¿Por qué? Porque ahí voy a poner el segmento del procedimiento del código de atención de la int 0, ¿no? Entonces puedo utilizar ese par de registros de S y BX para poderme moverme en la memoria, ¿no? Ya sabemos que tengo que estar posicionado en la dirección 0, por lo tanto, bueno, pues de manera sencilla yo tendría que poner en DS 0 y en BX también 0, ¿no? Para posicionarme, pues, en esta dirección, ¿no? Ya después me tendré que posicionarme en las siguientes direcciones, entonces tendré que incrementar en BX en 2 para poderme posicionar en esta dirección y colocar el segmento, ¿no? Y eso es lo que hacen las siguientes líneas de código, ¿no? Con XOR borro a X, pongo 0 en el registro DS, con XOR borro BX, ¿sale? Y ahora sí, tanto DS como BX valen 0 y ya colocado en esa dirección o posicionado en esa dirección puedo colocar mi desplazamiento del código de atención de la interrupción 0. Ojo, noten esto, yo tengo que poner la palabra word antes para indicarle que lo que va a guardar son 16 bits. No va a guardar 8 bits, sino va a guardar 16 bits. Recuerden que el desplazamiento pues ocupa 16 bits. Luego incremento en 2 unidades BX para posicionarnos en la dirección 02.2, ¿sí? Yo ya sé que el segmento del código de atención pues está en CS, vamos, está en mi programa que estoy ahorita codificando, ¿no? Que va a ejecutarse. Lo cargo en X y listo. Muevo el segmento donde se encuentra el código de atención, lo guardo en la dirección de SBX. Noten que aquí ya no hay necesidad de poner la palabra Word. ¿Por qué? Porque, pues bueno, automáticamente ya sabemos o el procesador sabe que es de 16 bits, ¿no? Debido a que uno de los argumentos es un registro. No sé, pues ya sabemos que ese código que tenemos aquí, pues básicamente es para cargar las direcciones en donde se localiza mi procedimiento para cargarlo en el vector de interrupciones, ¿no? Como ya está todo listo, pues lo que sigue es activar las interrupciones, ¿no? Permitir que se generen, ¿sí? O bueno, permitir, más que se generen, permitir que se atiendan, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una división entre 0. Entonces aquí ya digamos fijo ahora sí mis segmentos de datos. Recuerden que están pegados en el código, ¿no? Modelo von Neumann. Entonces tanto código como datos están pegados y bueno, creo que aquí se lo hago saber, ¿no? Tanto códigos como datos están en el mismo segmento de mi programa, ¿no? Donde se localiza mi programa. Y después voy a hacer una división entre 0, ¿no? Voy a utilizar la instrucción div con un registro de 8 bits. Lo que hace básicamente es tomar el registro a X, ¿sí? Y dividirlo entre el registro de 8 bits que aquí yo le coloque. Quiere decir entonces que la instrucción div bl realiza la siguiente operación, toma a X y lo divide entre bl, ¿no? ¿Cómo queda el resultado? En AH quedaría el residuo y en AL quedaría el cociente, ¿sí? Entonces, si ustedes dividen, no sé, 10 entre 2, pues esa cosa tiene residuo 0, por lo tanto aquí queda el 0 y en el AL quedaría el 5, ¿no? Eso sería, digamos, así se almacena o así queda el resultado en el 8086, ¿no? Entonces, pero bueno, si me regreso a mi código, déjenme borrar esta parte de acá, ¿no? Borro AX, perdón, borro BX, a AX le meto 100H, ¿sí? Borro BX y pues BL, dado que borré BX, BL vale 0, por lo tanto cuando se haga la división, pues sería 100 entre 0, 100 entre 0 no está determinado, por lo tanto se va a ejecutar mi interrupción, ¿no? ¿Sí? Entonces por ahí presentará el mensajito famoso de división entre 0, ¿no? Ya después el siguiente paso es, llamar a la función
ITOX, que se parece mucho a la de ITOA, pero bueno, más o menos traté de que tuvieran, digamos, un nombre semejante o equivalente, que lo que hace es tomar un número de algún registro, un número de 16 bits, ¿sale? Y representármelo en una cadena, ¿sí? O bueno, devolverme una cadena cuyo número está representado en hexadecimal, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Se las paso, está aquí, ¿sí? Básicamente utiliza un paso por valor, que en este caso sería el número primero, ¿sí? Entonces primero meto en la pila con un push el número, y después tengo un par de argumentos, que es un paso por referencia, en donde paso el segmento y el desplazamiento de la cadena destino, en donde va a guardar el número representado en hexadecimal, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la división me va a dar el resultado básicamente en el registro AX, por lo tanto, pues lo guardo en AX, hago un push a X porque es el número que quiero, digamos, convertir a cadena para poderlo imprimir, ¿sí? Después guardo el segmento. ¿Por qué quiero guardar el segmento? Bueno, pues porque el resultado de esa conversión pues va a estar guardado aquí en este arreglo, ¿sí? Es un arreglo de 10 elementos de tipo byte que en principio pues le puse 0, ¿no? A todos esos 10 elementos de mi arreglo, ¿no? Así se declara un arreglo, utilizo la palabra times para decirle de qué tamaño va a ser el arreglo, ¿no? Entonces es un arreglo de 10 elementos. Entonces le paso el segmento del arreglo, ya sé que estamos en el mismo segmento en DS, y después le paso el desplazamiento, ¿no? Entonces todo lo que necesito. Aquí está el valor, y aquí tengo un par de parámetros, push DS, push BX, que es un paso por referencia. Mando llamar a ITOX, y si todo sale bien, aquí en esta región de memoria, en este arreglo que yo declaré, se va a guardar la cadena, ¿no? La cadena que representa el número en hexadecimal, ¿no? Y el siguiente paso será imprimirlo, ¿no? Hacerlo con print, como ya habíamos, o bueno, ya les había comentado yo más abajo, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Entonces, ya después, el siguiente paso será imprimir otro mensaje, MSG2, y ese MSG2 dice terminé, ¿no? Para indicar que ya acabó, y ya finalmente se llama un sinfín, y donde pues el sinfín no hace nada, más es un ciclo por ahí infinito, ¿no? Eso es todo lo que hace el sinfín. No, entonces, ya una vez que lo compilan, bueno, no se alcanza a ver acá abajo, pero genera un archivo que se llama ejemplo03.dsk. Ya está cargado, acá está ejemplo03, entonces nada más es cuestión de ejecutarlo. Entonces recuerden, hay una división entre 0, por lo tanto debe de enviarme un mensaje de error, ¿no? Caray, no lo guardo. Ah, perdón, es que tuvo un error el programa. Nada más déjenme ver, no había visto esto. Error en etiqueta, fin de línea. Está en la etiqueta, en la línea 102. Ay, es que qué menso. Puse esto. Ya, ahora sí, déjenme compilarlo. Y déjenme ejecutarlo, ¿no? Entonces, en efecto, me dice que hay una división entre 0, ¿no? Sin embargo, el problema, digamos, no es ese. Captura muy bien la división entre 0. Sin embargo, si ustedes recuerdan, pues como que ya no continúa avanzando, ¿verdad? Es decir, la división entre 0 se localiza en este punto, ¿sí? Y ya no siguió, ya como que no hizo nada. Yo hubiera esperado que imprimiera, pues a lo mejor, no el arreglo, no el número convertido, porque solo Dios sabe qué valor se quedó guardado. Pero sí yo hubiera esperado que escribiera esto, ¿no? Que escribiera el mensaje 2, o sea, vamos, que escribiera terminé. Entonces déjenme modificar mi programa, ¿no? Un poquito. Déjenme permitirle que haga la división. Le voy a poner a BL2. Entonces va a ser la siguiente división 100H entre 2, ¿sí? Entonces déjenme ejecutarlo. Déjenme inicializarlo. Y en efecto, si se fijan, si yo le pongo que dividan cualquier otra cosa diferente a 0, pues lo hace, ¿no? Entonces nada más déjenme revisar si la operación está bien. Entonces habíamos dicho que la operación era 100. Pero en hexadecimal. 100, ay, carambas. 100 entre 2, ¿no? Entonces 100 entre 2 en efecto me da 80, ¿no? Entonces quiere decir que en AX los primeros 8 bytes corresponden al residuo, sí, perdón, al residuo, que es 0, no hay, vamos, la división es exacta.
y el 80 corresponde pues al cociente, ¿no? Entonces 100 entre 2 en hexadecimal da 80. Perfecto, está funcionando bien. E imprimió el mensaje de terminé. Entonces parece que trabaja bien mi programa. Sin embargo, tiene digamos como que un pero, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago la división entre 0, ¿no? Pues como que mi programa no avanza, no continúa, como que algo lo detiene y ahí se para, ¿no? Entonces déjenme, ya lo compile, ya, déjenme volverlo a correr. Entonces se queda división entre 0 y ya no avanza, ¿no? Entonces esto es importante, ya no avanza. Me imprime división entre 0, aun cuando mi código, fíjense que mi código hace algo, ¿sale? Y de repente me dice, pues regrésate. Pues como que no se regresa, como que se queda atorado ahí en la interrupción, ¿no? Como que ya no avanza, ya no continúa de este punto, ¿no? Entonces, pues digamos, está atendiendo la interrupción, sí la está atendiendo, pero parece ser que no lo hace de forma correcta, porque no permite que mi programa, aun cuando existe el error, no permite que mi programa continúe avanzando, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta de esto? Entonces, nuevamente, el problema es que como que la computadora se queda ahí atorada, ¿sí? Como que te dice, ok, ya te informé del error, pero no puedo seguir avanzando porque tú, vamos, pues la división está entre 0, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo a BL8, le pongo a BL9, salto para adelante, salto para atrás? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, de hecho, el código que tú tienes que poner ahí es básicamente para que tomes una decisión, ¿no? Generalmente la decisión más, digamos, sencilla que se hace es matar tu programa y listo, ¿no? Ahí se acabó todo, ¿no? Pero bueno, no tenemos aquí sistema operativo, entonces matar el programa como que no se vale, ¿no? Porque no hay nadie que de alguna manera reciba esa información de que, oye, ya se murió el programa, ¿no? Entonces, bueno, la técnica al menos aquí no va a funcionar. Pero lo que sí podemos hacer, y dado que mi programa espera alguna acción, digamos, contundente, bueno, que el procesador espera una acción contundente, pues lo que sí podríamos hacer es, antes de regresar, cambiar el valor de BL. Ponerle, por ejemplo, 2. Déjame ponerle 3, digo, 2 para no estar, ¿no? Para que veamos otro resultado, ¿sale? Pero entonces, como voy a modificar el registro BX, pues más me vale no guardarlo, ¿no? Mejor no lo guardamos, ¿sí? Entonces, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Entonces no lo vamos a guardar, ¿no? Simplemente voy a enviar el mensaje, ¿sí? Y de manera interna voy a modificar el registro BL, ¿sí? Porque es el que, digamos, me está dando problemas, ¿sí? Y listo, ¿no? Creo que eso ayudará a que esto avance, ¿no? Ahorita lo ejecutamos nuevamente. Inicializar. Déjeme ver cuánto da 100 entre 3, no sé, no. Da 55, pero bueno, recuerden que hay un residuo por allá. Y en efecto, ¿no? Ya se pudo realizar me avisó, me dijo, oye, hay una división entre 0. Y básicamente lo que hizo fue, no te preocupes, yo voy a ponerle a BL algún número para que la cosa avance. Le puso 3 y la cosa avanzó, ¿no? Acá tenemos el resultado 55 con un residuo de 1, ¿no? Entonces, si se fijan, esa fue una solución, digamos, pues práctica, ¿no? Tal vez no la mejor de las soluciones, pero fue una solución a final de cuentas, ¿no? No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es una solución, digamos, simple, pero funciona, ¿no? El problema está en que, bueno, si yo, por ejemplo, más adelante hago div CL y CL vale 0, pues regreso otra vez al mismo problema, ¿no? Y entonces me tendría que venir acá y decir, ching, pero le puse BL. Bueno, pues también le voy a poner CL, también le voy a poner a H, también le voy a poner a L, o todos los registros que intervengan en las divisiones, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces pasó de ser una solución práctica a una solución pues poco eficiente, ¿no? Poco, digamos, poco realista, ¿no? No va a funcionar, ¿no? No sé si está esto claro. Sí, más o menos. Entonces, digamos que sirve, pero nada más sirve para determinados casos, no para todas, digamos, las posibilidades que podría yo enfrentar al momento de hacer una división entre 0, ¿no? Entonces, sí está. Entonces, ustedes, la solución, digamos, más elegante sería modificar el desplazamiento para que ya no se ejecute esta interrupción. Es decir, ya no se ejecute nuevamente la división, sino se ejecuta la siguiente instrucción, la instrucción que sigue. ¿Sí? Que se ejecute la siguiente instrucción, que ya no se ejecute esta. Vamos, bríncate el div, ¿no? Si vas a dividir entre 0, no la hagas, bríncatelo, ¿sí?
Entonces ustedes se tendrían que meter a la pila, porque recuerden que en la pila se guarda el desplazamiento. Entonces su misión es buscar en dónde está guardado, ¿sí? Modificar este procedimiento para que puedan ustedes modificar ese desplazamiento que está guardado en la pila, de tal manera que cuando se llama la función iret, pues bueno, ya no comience la ejecución acá, sino comience en la siguiente instrucción, ¿no? Esa es un poquito la idea. Ahora, la pregunta aquí es, oye, bueno, ok, está bien, perfecto, pero ¿cuántos bytes tengo que brincar? O sea, ¿cuánto le tengo que incrementar a IP? Bueno, pues nos podemos ir al manualito. Por acá está mi manualito. No, ese no. Cursos. Microcontroladores. El manual ya lo subí. Nos vamos al del 8086. Creo que este será... creo que sí, este es el completo. ¿Sí? Por acá están las instrucciones. ¿Sí? Acá, déjeme buscar div. Creo que será más sencillo. Control F. Div, acá está div, ¿no? La división, ¿sale? Y me dice cuántos bytes ocupa la división, ¿no? Entonces, fíjense, de una vez matamos dos pájaros de un tiro. Qué interesante, ¿no? Acá está el opcode, ¿sale? Déjenme hacer esto más pequeñito. Entonces, déjenme quitar esto, hacer esto más grande, perfecto. Entonces, acá está el opcode, ¿no? El que ustedes, digamos, de alguna manera propusieron para su procesador. Y acá están los siguientes bits que representan los argumentos, ¿no? Este que dice mod, pues ¿qué creen que representa? Pues los modos de direccionamiento, ¿no? En este caso parece ser que hay 2 bits de modos de direccionamiento, ¿no? Y los demás pues ya representan los registros, ¿no? Entonces noten que en la instrucción parece ser que ocupa 16 bits, ¿sí? Entonces como vamos de byte en byte, ustedes tendrían que saltar 2 bytes, ¿sí? Para poder ejecutar la siguiente instrucción, ¿no? Y si ustedes ejecutan la siguiente instrucción, entonces se van a brincar el div y van a empezar a ejecutar a partir de este push a X. Y bueno, van a imprimir tal vez algún resultado o bueno, básicamente continuarían con la ejecución de su programa, ¿no? De su proceso. Entonces, no sé si déjeme grabar esto. Entonces, aquí está lo que hace la instrucción iret, ¿sale? Recuerden que cuando ustedes llaman una interrupción, guardan el registro de banderas, guardan el segmento de código y guardan el famoso IP o el desplazamiento, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, cuando ustedes llaman a una interrupción. E iret lo que hace, pues, es recuperar todos esos registros, ¿no? Eso es lo que hace iret. Entonces, la idea es buscar este registro IP dentro de la pila y sumarle simplemente 2 para que cuando se ejecute iret, bueno, pues se ejecute la siguiente instrucción, ¿no? Para que se ejecute la instrucción que nosotros deseamos, que en este caso sería push a X, ¿no? Eso es lo que buscamos, vamos. Lo que deseamos es que se brinque esta instrucción, porque si no se la brinca, pues ahí se va a quedar infinitamente, ¿no? Hasta que pues apague la máquina o alguien lo saque de ese ciclo, ¿no? De ese ciclo infinito. No sé si